Un nuevo aquí y ahora se presenta ante nosotros. Estás en la frecuencia de Sintonías de Unidad, un espacio dedicado a la energía de la buena voluntad. Nos unimos para compartir cómo el proyecto jerárquico es llevado a cabo por los seres humanos. Reconoceremos que el arquetipo de amor se realiza en todos a través del servicio, en cualquiera de los campos de la vida social humana. Actualmente, el planeta atraviesa una profunda crisis de transformación y la humanidad puede y debe ser un agente de esa transformación a través del servicio desinteresado. Reflexionando unidos, descubriremos y aprenderemos a reconocer y a emplear la energía de la buena voluntad. Recorreremos la obra de servidores de todas partes del mundo que nos hablarán de los diversos recorridos en los caminos de la evolución del alma. Gracias por escuchar y compartir Sintonías de Unidad. Sintonías de Unidad, novilunio de Piscis. Comenzamos con el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigos, estamos compartiendo un nuevo novilunio en Sintonías de Unidad. Hoy celebramos el novilunio de Piscis. Agradecemos a Radio Mantra esta oportunidad y a todos los que hacen posible este programa. Los que forman el nuevo grupo de servidores del mundo son extraídos de todos los sectores de la empresa humana, trabajadores, industriales, de los hogares comunes y de las filas de los científicos, educadores, escritores, instructores, clérigos y líderes religiosos, pensadores de la espiritualidad no religiosa, filósofos, psicólogos, economistas, políticos, artistas, etcétera, etcétera. Son seres humanos que están en todos los campos del vivir humano y destacan porque en todos ellos se halla el espíritu de la luz y aman inteligentemente a su semejante. Tienen una mente lúcida, superior y creativa y una voluntad espiritual que se vuelve hacia el mayor bien para el mayor número de seres humanos. Hoy traemos hasta ustedes a Alan Watts. Fue un filósofo, conferenciante y escritor inglés, conocido por su labor de divulgación en el campo de la filosofía y religiones orientales, publicando numerosos libros en los que adaptaba de manera popular el pensamiento asiático del budismo zen y el taoísmo. Muchas de sus conferencias y cursos fueron también recopilados en formas de libros. ¿Qué haremos hoy como grupo? Conversaremos sobre Alan Watts, su biografía, su obra y su legado a la humanidad, y finalizaremos con un espacio meditativo. Biografía de Alan Watts, 1915-1973. Alan Watts fue un conocido autodidacta, becado por la Universidad de Harvard y la Fundación Bollingen. Obtuvo un máster en teología por el Seminario Teológico Sudbury Western y un doctorado honoris causa por la Universidad de Vermont en reconocimiento a su contribución en el campo de las religiones comparadas. Watts nació en 1915 en una familia de clase media en el pueblo de Chislehurst, actualmente barrio londinense de Bromley, Kent, Inglaterra. Su padre, Lawrence Wilson Watts, era representante de la oficina londinense de la compañía de neumáticos Michelin. Su madre, Emily Mary Buchan, era una ama de casa, cuyo padre había sido misionero. Con modestos medios familiares, decidieron vivir en la bucólica periferia, y Alan, hijo único, se crió aprendiendo los nombres de las flores silvestres y mariposas, jugando entre arroyos y celebrando ceremonias funerarias para los pájaros muertos, probablemente por la influencia de la familia de su madre, muy religiosa, los Buchans. Creció en él un interés
por la naturaleza última de las cosas, que se combinó con la pasión de Alan por los libros de fábulas y cuentos románticos del entonces misterioso Lejano Oriente. Watts también escribió más tarde sobre una especie de visión mística que experimentó cuando, de niño, estaba enfermo con fiebre. Durante esa época fue influido por las pinturas de paisajes del Lejano Oriente y por los bordados que su madre había recibido de misioneros regresados de China. En cuanto a las pinturas chinas que había visto en Inglaterra, Watts escribió: «Yo estaba estéticamente fascinado por una cierta claridad, transparencia y espaciosidad del arte chino y japonés. Parecía flotar». Estas obras de arte enfatizaban la relación participativa del hombre con la naturaleza, un tema que sería importante para él a lo largo de su vida. Como dijimos, a una temprana edad se fascinó con el Lejano Oriente y a los 14 años comenzó a escribir y fue publicado en el periódico de la Logia Budista de Londres antes de escribir su primer folleto sobre Zen en 1932. Después de mudarse a los Estados Unidos en 1938, Alan se convirtió en sacerdote episcopal por un tiempo y luego se mudó a Nueva York, donde escribió su libro fundamental, La sabiduría de la inseguridad, mensaje para una era de ansiedad. En 1951 se trasladó a San Francisco para enseñar en la Academia de Estudios Asiáticos y en 1956 comenzó su popular programa de radio Mucho más allá de Occidente. A principios de los 60, las charlas de radio de Alan se transmitieron a nivel nacional y el movimiento contracultural lo adoptó como portavoz espiritual. Entre las primeras influencias de Alan Watts se encuentran el novelista Zack Romer y los eruditas Zen D.T. Suzuki y Krishnamurti Humphrey. Alan Watts estuvo profundamente influenciado por las filosofías del Vedanta y del budismo de la India y por el pensamiento taoísta. Después de dejar la iglesia, nunca se convirtió en miembro de otra religión organizada y aunque escribió y habló extensamente sobre el budismo zen, fue criticado por los practicantes budistas estadounidenses por no sentarse regularmente en zazen. Alan Watts respondió, simplemente diciendo: un gato se sienta hasta que termina de estar sentado y luego se levanta, se estira y se aleja. Místico, poeta y ferviente ecologista, Alan Watts era un filósofo para quien la existencia y el sentido del humor nunca podían separarse. Prueba de su capacidad para tomarse con humor los asuntos más trascendentes fue su respuesta cuando le preguntaron por qué era vegetariano. Y respondió: porque las vacas gritan más que las zanahorias. Escribió más de 25 libros y numerosos artículos sobre temas como la identidad personal, la verdadera naturaleza de la realidad, la elevación de la conciencia y la búsqueda de la felicidad, relacionando su experiencia con el conocimiento científico y con la enseñanza de las religiones y filosofías orientales y occidentales, budismo zen, taoísmo, cristianismo, hinduismo, etc. Junto con Wei Wu Wei, Douglas Harding y Robert Powell, Alan Watts fue uno de los pioneros que ayudaron a difundir las enseñanzas de la no dualidad en Occidente. Murió en Mont Tamalpais
cerca de San Francisco, California, Estados Unidos, el 16 de noviembre de 1973. Su obra literaria: La sabiduría de la inseguridad. Mensaje para una era de ansiedad. Este libro significa una inversión radical del pensamiento ordinario sobre la búsqueda de la seguridad. El autor plantea la pregunta: ¿cómo vivir en un mundo de inseguridad? En un mundo privado del consuelo de las tradicionales creencias religiosas. Y la respuesta la encuentra en la ley de la retrocesión. Los seres humanos sufren y perecen debido a los esfuerzos mismos que hacen por no sufrir y por no perecer. Es una llamada a vivir el presente sin la ansiedad generada por el espejismo del tiempo y de la historia. Es una filosofía evidentemente taoísta que enseña que la salvación comienza cuando uno asume que no hay salvación y que la seguridad surge cuando uno asume su más radical inseguridad. Escrito en estilo lúcido y ameno, este libro de Alan Watts posee inagotable actualidad en nuestra época de incertidumbre y crisis. Dice en el prólogo: el espíritu de esta obra corresponde al del sabio chino Lao Tse, aquel maestro de la ley del esfuerzo invertido, el cual declaró que quienes se justifican no convencen, que para conocer la verdad uno debe librarse del conocimiento y que no hay nada más poderoso y creativo que el vacío al que los hombres rehuyen. Otro libro, Más allá de tu mente. Embaucadores, interdependencia y el juego cósmico del escondite. Alan Watts solía decir que para despertar tus sentidos a veces necesitas ir más allá de tu mente, probablemente más que cualquier otro profesor en Occidente. Este célebre autor, autodenominado artista espiritual y que también sirvió como sacerdote episcopal, fue quien despertó la pasión de incontables buscadores de la sabiduría por las delicias espirituales y filosóficas de India, China y Japón. Más allá de tu mente nos invita a sumergirnos en 6 de las lecciones más apasionantes de este legendario pensador, con el objetivo de cruzar los límites de la mente racional y expandir nuestra conciencia. Tanto para aquellos que estén familiarizados con Watts como para los que no lo estén, este libro nos invita a explorar sus vías de escape favoritas para no caer en la trampa de la conciencia convencional. Vivir el presente es otro libro. Alan Watts es mundialmente conocido como el mejor intérprete occidental del pensamiento oriental. Profundo conocedor del hinduismo, del budismo y del taoísmo, insistió en dar una perspectiva del ser humano como un aspecto integral de la naturaleza. No vinimos a este mundo, crecimos de él, solía decir. Alan Watts daba sus charlas y conferencias sin utilizar notas escritas. A menudo hablaba durante 1 hora antes de preguntar si alguien tenía alguna pregunta que hacer. Una de las más frecuentes era: ¿qué ocurrirá cuando muera? A lo cual solía responder: ¿quién hace la pregunta? Si se identifica usted como un individuo aislado que existe separado del mundo, lo normal es pensar que será aniquilado. Pero si se ve usted a sí mismo como un acontecimiento de la vida, sin aferrarse a la identidad individual, todo cambia. Vivir el presente reúne enseñanzas de Alan Watts relacionadas con toda esta sabiduría. Otro libro, El arte de ser Dios. Todas nuestras angustias, depresiones y miserias arrancan del hecho de vivir en la ilusión de creernos individuos aislados y cerrados.
separados del prójimo, de la naturaleza y del cosmos, cuando la verdad es que somos manifestaciones de lo divino dentro de un contexto ecológico universal. En El arte de ser Dios, Alan Watts aplica este diagnóstico y nos propone una nueva visión de las religiones, un Dios más allá de la teología y una nueva aproximación entre mística y ciencia. Escrito con inspiración, humor y entusiasmo, El arte de ser Dios es, indiscutiblemente, uno de los libros más importantes de Alan Watts. La vida como juego. La figura y la enseñanza de Alan Watts se van agigantando a medida que transcurre el tiempo. Sus libros, traducidos a todos los idiomas, son a la vez profundos, amenos, incitantes, iluminadores. La vida como juego ofrece una nueva perspectiva para los temas perennes de la vida, la muerte, la existencia, la meditación, la eternidad, la divina locura, etc. Editado por Mark Wack, hijo de Alan, La vida como juego es un compendio de las últimas enseñanzas del maestro. Procedentes de unas charlas orales, el libro posee un inimitable frescor, una vivacidad y un poder de provocación que han sido fielmente respetados en el texto. Otro libro es ¿Qué es la realidad? Cada día es mayor la sorpresa y fascinación que los libros escritos y conferencias del desaparecido Alan Watts producen en nosotros. Watts, nos damos cuenta hoy, fue el genuino precursor del famoso cambio de paradigma y significó una auténtica revolución, llena de humor y de finura, en nuestras concepciones sobre la religión, la ciencia, el mito, las creencias. ¿En qué es la realidad? Watts denuncia una cultura basada en la lucha entre el ser humano y la naturaleza, cultura de agresividad y dualismo, como si cada uno de nosotros no fuera ya naturaleza. Denuncia la ideología de la vida como trabajo, que conduce a la vida sin alegría. En contraste con ello, nos hace ver cómo en las mitologías orientales se ofrece un modelo más adecuado de las relaciones del ser humano con el universo. Siguiendo el hilo de este nuevo paradigma, Watts va reflexionando en qué es la realidad sobre la ciencia, el misticismo, la divinidad, las drogas. Salir de la trampa. A lo largo de su vida, pero especialmente en sus últimos años, Alan Watts dictó una serie de charlas y conferencias que tuvieron un inmenso impacto. Mark Watts, hijo de Alan, ha recogido en varios libros lo mejor de estas enseñanzas. Salir de la trampa pertenece a dicha serie. Tal como indica su título, el libro es una muestra de la prodigiosa habilidad de Watts para detectar las ideas que limitan nuestros horizontes y nos mantienen perpetuamente aferrados al ego. Watts se ríe de esa contradicción creada por nosotros mismos y que revela la ignorancia de la verdadera naturaleza humana. Salir de la trampa es, así, liberarse de nuestras falsas ideas y descubrir la divinidad de la vida cotidiana. El libro contiene además espléndidas reflexiones sobre la naturaleza, el yoga, el budismo y la experiencia mística, sin olvidar un homenaje a la figura de Carl Jung. Otros libros. Tiene escrito muchos libros, entre ellos destacamos El camino del Tao, Om, la sílaba sagrada, El gurú tramposo, Conviértete en lo que eres, Taoísmo, El libro del tabú, El espíritu del Zen, Naturaleza, Hombre y mujer,
El Gran Mandala. Memorias, autobiografía, 1915-1965. La Suprema Identidad y muchos más. También tiene infinidad de artículos y escritos. Videos y películas. En la página web alanwatts.org/visual hay referencia a casi 20 materiales audiovisuales entre programas para TV, documentales, películas experimentales y filmes. En YouTube hay unos cuantos videos, algunos en inglés con subtítulos en inglés, otros en inglés con subtítulos en español. La mayoría son imágenes de la naturaleza, su voz en off y los subtítulos. Pueden buscar en esta red de videos YouTube aquellos que llamen su atención. Resaltamos un video que se llama Alan Watts explica el significado del despertar espiritual, donde se lo ve a él mismo con subtítulos en español. Silencio y meditación. Algunos aspectos de su enseñanza. Entrando en contacto con la realidad. En el comienzo del Yoga Sutra, Patanjali describió el yoga, que significa unión, como un freno espontáneo a la agitación del pensamiento. Pensar es hablar consigo mismo o dilucidar para uno mismo, y es habitual para la mayoría de nosotros. Si hablo todo el tiempo, sin embargo, no escucho lo que los demás tienen que decir. Del mismo modo, si hablo conmigo mismo todo el tiempo, no tendré nada en qué pensar, salvo en pensamientos. No hay ningún intervalo entre los pensamientos durante los cuales pueda entrar en contacto con la realidad, es decir, el mundo que mis pensamientos representan, de la misma manera que las palabras representan eventos o el dinero representa riqueza. Si nunca guardo silencio en mi cabeza, me encontraré viviendo en un mundo de abstracción total, divorciado por completo de la realidad. Puedes preguntar, ¿qué es la realidad? La gente tiene varias teorías sobre lo que es, pero es importante recordar que todas son teorías. Aquellos que creen que la realidad es material están proyectando sobre el mundo una cierta teoría filosófica al respecto, y aquellos que dicen que es mental o espiritual están haciendo lo mismo. La realidad en sí no es ni mental ni espiritual, ni ningún otro concepto que podamos tener de ella. La realidad es simplemente el momento presente. Tú no puedes meditar. Las palabras son realidad en la medida en que son ruidos, pero incluso eso es decir demasiado. Para meditar, podrías pensar que debes intentar suprimir el pensamiento, pero no lo haces porque no puedes meditar. Permítanme repetirlo enfáticamente, no puedes meditar. Tu imagen del ego. Solo puedes parlotear porque cuando se detiene, no está allí. Cuando no estás pensando, no tienes ego, porque tu ego no es más que un concepto habitual. El pensador detrás de los pensamientos y el sentidor detrás de los sentimientos son solo pensamientos. Cada uno de estos es una idea de algún punto de referencia al que le suceden todas nuestras experiencias. Ese pensamiento, sin embargo, nos separa de lo que experimentamos y crea la ilusión de una brecha entre el conocedor y lo conocido. Esto, a su vez, es responsable de la sensación de alineación que tenemos del mundo y como resultado sufrimos de conflicto y de odio. El espíritu de dominación surge de esa
división básica que se ha construido en el pensamiento, y las sociedades modernas están típicamente obsesionadas con esta ilusión altamente destructiva. Cuando llegas al final del pensamiento, no sabes cómo meditar y no sabes qué hacer con tu mente, y nadie puede decírtelo. Pero aún así, el pensamiento llega a su fin de forma natural y tú simplemente observas. No tienes que preguntar quién observa, porque esa pregunta simplemente surge del hecho de que en la gramática cada verbo tiene que tener un sujeto por regla, pero esa no es una regla de la naturaleza, es una regla de la gramática. En la naturaleza puede haber observación sin un observador separado. Y entonces comienzas a meditar. Cuando te das cuenta de que no puedes hacer nada, puedes comenzar la meditación. O la meditación sucede, y sucede simplemente al observar lo que es. Toda la información que te transmiten tus sentidos externos e internos, e incluso los pensamientos que continúan parloteando al respecto. No trates de detener esos pensamientos, simplemente déjalos pasar como si fueran pájaros que gorjean afuera y finalmente se cansarán y detendrán. Pero no te preocupes si se detienen o no, simplemente observa lo que sientes, piensas o experimentas. Eso es todo. Solo obsérvalo y no te desvíes intentando buscar algún nombre que ponerle. Esto es realmente lo que es la meditación. Estás en meditación en un presente eterno y no esperas ningún resultado. No haces esto para mejorar, porque descubriste que no puedes mejorar. Tu ego no puede posiblemente mejorarte porque es lo que necesita mejorar. Y tu ego no puede soltarse porque es un conjunto de pensamientos llamado aferrarse al yo. Cuando finalmente se entiende que eso es incapaz de lograr una transformación de la conciencia o el vívido sentido de unión del individuo y el cosmos, simplemente se evapora. Una de las formas más fáciles de entrar en estado de meditación, por lo tanto, es escuchar lo que es y experimentar las cualidades del sonido. Curiosamente, el sonido es un sentido que nos aburre con menos facilidad que la vista. Cuando escuches, simplemente escucha los sonidos aleatorios que sabes que están sucediendo en la habitación o en la calle. Escucha como si estuvieras oyendo música, sin tratar de identificar su origen, sin tratar de nombrarlo ni ponerle ninguna etiqueta. Simplemente disfruta de cualquier sonido que esté surgiendo, ya sea afuera o en el área donde estás sentado. Eso es parte del ritual. Solo escucha. Entrevista a Alan Watts, 1972. Se cree que esta entrevista constituye las últimas declaraciones que Alan Watts realizó antes de su muerte en 1972. A lo largo de los años, Watts desempeñó un importante papel en la ruptura de los esquemas preconcebidos de lo que es real. Su ayuda abrió nuevas puertas para la mente de muchos buscadores occidentales. WBAI es una emisora de radio de Nueva York
patrocinada por sus oyentes que lleva funcionando varios años. Esta entrevista apareció en un programa titulado In the Spirit, en el espíritu, y el entrevistador fue Led Hinson, publicada en integral en 1992. Y le preguntan: ¿usted se considera un intelectual? Y él responde: sí. Entonces, en su vocabulario, le preguntan: ¿no hay nada de malo en ese término? Y él responde: no, en absoluto. La gente que piensa que soy un antiintelectual, pero no comprenden que para ser intelectualmente efectivo hay que intercalar intervalos de silencio mental durante el pensar, momentos en los que se deja de pensar por completo. Después de todo, si yo no dejo de hablar, no voy a oír lo que usted me tenga que decir. Pensar es hablar a sí mismo, fantasear con uno mismo dentro de la cabeza. Si no se para esa actividad de vez en cuando, no se tienen más que pensamientos que pensar. Usted ha mencionado un punto crucial cuando habló de cultivar el silencio. Usted es un admirador de Krishnamurti. Y Alan Watts responde: es una de las personas de las que mejor habla en su autobiografía, y es por supuesto un ferviente defensor del silencio mental. Pero él también dice que no se cultive el silencio mental, que no es algo que se pueda cultivar. Realmente no se puede cultivar. Entonces, ¿qué hay que hacer según esto? Ante todo, si intentas cultivarlo, te das cuenta enseguida de que no puedes. No se puede parar la turbulencia interna de la mente, lo que en los Yoga Sutras de Patanjali se denomina Vitra Vritti. Él define el yoga como una unión o integración de la individualidad en el universo. Yoga es el cese de la cháchara de la mente. No se puede parar, por mucho que hagas. Pero si te das cuenta de que tú no puedes pararla, entonces el mensaje que recibes es que tú no existes. Esa es la razón por la que tú no puedes pararla. Descubres que el ego no es más que un concepto, una abstracción, como el ecuador. Nadie se va a tropezar con el ecuador. Tu ego es el concepto que tú tienes de ti mismo, y ese concepto no puede parar la cháchara de la mente. En cuanto que te das cuenta de eso, la cháchara desaparece por sí sola, como cuando se escucha un sonido puro. Esencialmente, ese es el método de yoga que se llama mantra. Por supuesto, Krishnamurti no lo identificaría. Y Alan Watts comenta: sí, pero él siempre comienza todas sus charlas diciendo que es muy importante que se escuche. Por favor, escuchen. Lo que quiere decir es: escucha el sonido de mi voz más que las instrucciones que te pueda dar. Por favor, participa del mundo real. Escucha, escucha, escucha. Si escuchas de verdad, descubrirás que el sonido y el que escucha son el mismo proceso. No existe ninguna dicotomía entre yo, el que escucha, y el sonido que se escucha. En mis charlas siempre permito que haya risas, nos reímos a carcajadas. En este país vive un gran maestro zen que recomienda un maravilloso método de meditación: que al levantarte cada mañana pongas las manos en las caderas con las muñecas hacia arriba y que te rías a carcajadas durante 5 minutos. Imagínese que el señor Nixon lo hiciera. Imagínese a la reina de Inglaterra, o al señor Heath, o al señor Yoshihine, o al emperador del Japón, o a Mao Zedong.
Si piensas eso, te ríes todavía más. Entonces, le preguntan, quizá sea que no se puede hablar directamente del silencio. Se tiene que hacer cosas como reírse. Sí, responde, se tiene que tener una experiencia no verbal, porque el mundo real es no verbal. ¿Sigue usted opinando que existe algún valor en las formas y prácticas religiosas tradicionales? Krishnamurti se las ha cargado todas, pero en usted me parece adivinar una especie de sentimiento como nostalgia o algo así. Responde, yo no me cargaría las formas y prácticas religiosas tradicionales, aunque las entiendo de una forma ligeramente distinta de cómo generalmente se comprenden. En otras palabras, cuando voy a la iglesia, no espero obtener algún tipo de ventaja del poder de Dios por haber ido a misa, ni que Él me haga algo especial, como por ejemplo conseguirme un aumento de sueldo. Ni siquiera escucho las oraciones, escucho el sonido de la voz del sacerdote. Por eso la Iglesia Católica Romana cometió un gran error al permitir que la misa se dijera en lenguas vernáculas. Deberían haber mantenido el latín. Más o menos a los 17 años todavía estaba leyendo Suzuki Onsen. Suzuki habla del Zen e intentaba practicar algún tipo de yoga budista, Zazen o Satipatthana. Era incapaz de decidirme por un método ni de decir qué estado exacto de la mente o de la conciencia es Satori, Samadhi o la auténtica iluminación. No tenía ningún maestro espiritual. Era un chamán, yo solo en una jungla de religión. Usted ya ha terminado, por así decirlo. Se supone que si ya no queda el ego individual y uno se da cuenta de ello claramente, entonces uno se ha muerto. Y Alan Watts responde que si yo he terminado, pues vaya pregunta paradójica, porque entonces me autoproclamaría un egoísta sin ego. Es difícil explicarlo en nuestra lengua, porque nuestra lengua está estructurada de tal forma que es una trampa continua. Estas cosas no se pueden explicar. Pero se supone que se puede tener una vida plenamente activa sin pensar que es uno mismo el que lo hace. Y Alan Watts le responde, sí, claro que se puede. Y es mucho más divertido que el otro tipo de vida. Es como ir a un curso sin tener que sacar nota. ¿Qué va? En absoluto. ¿Usted cree que está surgiendo algún tipo de espíritu de una nueva era? Y él dice, yo no sé si se trata de una nueva era. Parece que eso suena demasiado grandilocuente, pero no cabe la menor duda de que se está produciendo un despertar espiritual colosal. Teniendo en cuenta el tipo de audiencia de esta emisora y sus opiniones políticas, ¿cree usted que le podrían acusar de contrarrevolucionario? La verdad es que soy apolítico, aunque me interesan profundamente ciertos problemas políticos determinados. No me sumo a ningún partido ni ideología. No sé si mi libertad se ve más amenazada por la derecha o por la izquierda. ¿Se puede practicar la ausencia de ego y el silencio y participar en la vida política? Por supuesto. De hecho, no se puede ser eficiente en la política a menos que se practique el silencio mental. Gary Snyder lo explica muy claramente. No se puede trabajar adecuadamente por la causa ecológica a menos que uno se dé cuenta, ante todo,
de que no es necesario hacer nada. Es decir, si antes que nada te das cuenta de que el universo es automáticamente armónico. Si comprendes eso, te viene una inmensa cantidad de energía para hacer todo tipo de cosas. ¿Usted lo siente ahora, ese silencio, o es que admite que existe? Y Alan Watts responde, sí, es una constante corriente subyacente. Otra pregunta. ¿Se puede ver eso, sentir el silencio y aún así tener todavía la cháchara en la mente? Y responde, sí. Además, si no puedes meditar en una fábrica, es que no sabes meditar. Pregunta, pero ¿y si es que la fábrica la tienes en la cabeza? Y le responde, incluso así, es como el espacio que hay detrás de las estrellas. No puede haber estrellas sin espacio. Vamos a suponer que estoy muerto de miedo porque tengo cáncer o me han dado los 7 males. Sin embargo, muy al fondo de la mente estoy increíblemente sereno. Un silencio eterno. Pero no es la nada, no es negativo, tal y como suele pensar la gente de Occidente. En Occidente no comprendemos que no puede haber algo sin la nada. La nada es inmensamente importante. Es la madre, es la matriz del universo y es espacio. Como dijo Santo Tomás de Aquino, es la pausa silenciosa que hace del canto algo dulce. Me preguntan, ¿ha conseguido esa serenidad mediante algo que haya hecho en su vida? Y responde, no es algo que se consiga. Esa pregunta es incorrecta, pues igual no se trata de alcanzarlo, porque lo que hay que comprender es que no existe ningún tú por separado que se tenga que alcanzar. ¿Cómo respondería usted a alguien que le dijera, usted dice que existe un espacio de total serenidad por debajo de todas las cosas, pero eso no es más que puro conocimiento intelectual? Y Alan Watts le responde, pero es que no es conocimiento intelectual, no se puede explicar con palabras. El conocimiento intelectual sí que se puede poner en palabras, pero esto es un sentimiento, incluso se podría decir que es una sensación concreta, una vivencia. ¿Por qué se lo califica de insight, percepción directa o interna, si es un sentimiento? Insight es una palabra inglesa. Bueno, pues digamos prajna. Prajna significa conocimiento intuitivo, el sentido fundamental de la vida. No se puede hablar de ello porque es inefable, lo cual en griego quiere decir lo que no se puede contar. La imagen de un dedo sobre los labios. Hay algo que no se puede contar, que no se puede explicar y que es lo que realmente importa. Bueno, hasta aquí la lectura que hemos hecho de Alan Watts, y ahora vamos a hacer un pequeño comentario cada uno de nosotros. A mí realmente me fascina este Alan Watts que desconocía al investigarlo, al leer algunas cosas y al ver cómo se plantea con mucho humor en la vida cotidiana, vivir la vida estando en silencio y teniendo una cierta o casi completa vivencia de no dualidad, es decir, que no hay un tú, un otro, sino que estar plenamente integrado
en todo lo que existe. Y él lo explica maravillosamente bien. Y el asunto ese de la radio, que él lo llevó por muchos años, ¿no?, que explicaba todas estas cosas, fue considerado como una contracultura. Hay una cultura de cómo deberían ser las cosas y él explicaba que la realidad no es así, es de otra manera. Entonces generaba como una contracultura y los jóvenes lo seguían mucho, y cuando lo tenían que criticar, lo criticaban, ¿no? Pero es maravilloso que haya existido un ser humano así. Y a mí me surge decir que ojalá hubiera muchos en todas partes del mundo. Así terminamos de cambiar en esta humanidad que necesita mucho cambio, dejar atrás paradigmas obsoletos y empezar a vivir con los nuevos. ¿Qué les parece? Bueno, que fue un gran investigador de la vida espiritual y que trató de expresar lo que iba viviendo, lo que iba comprendiendo, sobre todo su vivencia de una manera muy simple y que sea accesible para todos, ¿no?, para que pueda ser comprendida, y que también destacaba su sentido del humor, que lo unían a esta forma de expresión de la enseñanza espiritual que él iba brindando a través de toda su obra. Así que vale la pena leer, investigar y sobre todo ver cómo él iba experimentando la vida espiritual y a la vez iba compartiendo, ya sea a través de la radio, sus escritos, sus libros, que es la característica de un servidor de la humanidad. Sí, como dice Marcela, es una persona que experimentaba la vida espiritual. No era para él algo teórico, aunque intelectualmente estaba muy, muy bien formado, con muchos estudios, pero él abogaba por esa práctica y ese reconocimiento interno que va más allá de lo que son las palabras y de lo que es la mente. Pues posiblemente le ayudó para ello el amplio conocimiento de las filosofías y religiones orientales, y introdujo en Occidente conceptos que para nuestra forma de pensar son algo abstractos y diría que difíciles de comprender, como el tema de la no dualidad, la ausencia de yo. Y entonces me planteo que en una sociedad en la cual se da tanta relevancia al cuerpo, a nuestras emociones, a todo lo que es lo intelectual, ese concepto de vivir más allá de la mente y en ausencia de yo, pues es algo rompedor que él introdujo y explicó de una manera magistral y además con mucho sentido del humor, que creo que es lo que le hacía conectar con esos jóvenes que mencionabais y con la audiencia en general. Así que fue un gran pionero junto con Krishnamurti y otras personas en explicar a Occidente el tema de la no dualidad y ese tema de la unión con lo que es con Dios, la unión con uno mismo, nuestro verdadero ser, y también mencionar su interés por el tema de la ecología, la naturaleza, la física cuántica, y cómo nos llevaba a reconocer a la gente de que esa separación que tenemos en nuestras mentes construye nuestra sociedad, donde están estos conflictos, estas guerras, estas divisiones. O sea que superando esta separación de la mente cambiaría totalmente nuestra sociedad. Es importante recordarlo y gracias a esta persona y otras muchas, pues posiblemente se dé ese salto, o se esté dando ese salto de conciencia al que aludía el mismo Alan Watts. Bueno, y antes de terminar el programa vamos a un pequeño espacio meditativo. Bueno, vamos a prepararnos para esta meditación y para eso aquietemos nuestro cuerpo físico. Si llevamos la atención a la respiración, esto nos va ayudando. También aquietemos nuestras emociones,
y los pensamientos, tratando de entrar en un silencio interior, de dejar que ese ser se manifieste, ser espiritual. Luego podemos profundizar ese silencio, como recién hemos escuchado, es una profundidad natural que va surgiendo. Y permanecemos serenamente expectantes para pronunciar 2 mantras. El primero es el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. A medida que pronunciemos la gran invocación, visualicemos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Y para finalizar este espacio meditativo, pronunciaremos por 3 veces el Om sagrado. Gracias Marcela por esta pequeña meditación. Antes de irnos los invitamos para que escuchen y participen del programa de radio Sirviendo a la Humanidad, que se emite todos los miércoles a las 13 horas de Argentina, 17 horas de España, por Radio Mantra FM, www.mantrafm.com.ar, y decirles que el próximo miércoles vamos a tratar el tema La alegría de ser. Bueno, hemos llegado al final de Sintonías de Unidad. Reciban todos ustedes un fuerte abrazo y mucho, mucho amor. Hasta siempre.